Tiempo de análisis en el que contamos con el privilegio de tener aquí a Luis Garbía, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, encantado de estar con vosotros. Es obligado, porque sí, por su dimensión, lo estamos viendo en todos los medios, pero además por tu vínculo con una universidad jesuita, que hablemos del Papa Francisco. Absolutamente, no solo es obligado, sino que además yo estoy convencido de que es sano. Es sano porque se ha ido un ejemplo, además el día de resurrección, para aquellos que somos cristianos y católicos, un día muy importante. Un día, el lunes de Pascua, en el cual tenemos la obligación de estar contentos y alegres. Es un ejemplo y yo tengo la sensación de que su recuerdo permanecerá. A lo largo de la tertulia, si veo algún huequillo, iré metiendo guiños, si no tienes inconveniente, Rafa. No, ninguno. La verdad es que, fíjate, sabes que nosotros también hacemos ese programa de geopolítica y de hecho el comienzo ayer, teniendo tantas dimensiones, tantas facetas, ¿no? La personalidad y el bagaje de Francisco, se lo dedicábamos a la actividad geopolítica, si lo queremos entender, de alguien que se manifestó, por ejemplo, a favor de los migrantes, que reclamó que hubiera más empatía por parte de emisores y de receptores, que fue beligerante, entendiendo ese término, en la beligerancia que puede hacerse desde el trono de San Pedro, y yo creo que tiene hasta esa dimensión. O sea, por lo tanto, yo creo que viene muy al caso, además en un mundo en el que hablaba de un sistema económico que dejaba fuera a mucha gente. Correcto. Mi padre, cuando era pequeño, antes de tener hijos, me decía: Luis, los niños vienen sin manual de instrucciones. Y algo de razón tenía. GPT también viene sin manual de instrucciones, pero vuelvo a lo mismo. Los católicos cristianos tenemos un manual de instrucciones, que no es un libro, son 4. No son los 600 y pico mandamientos de los judíos, sino son 4 libros en los cuales hay contradicciones entre unos y otros. Has usado el término beligerante y hay 2 de los evangelios en los cuales Jesús no da ni una voz. En cambio hay otros 2 evangelios en los cuales Jesús efectivamente se enfada. En este sentido, Francisco fue claro ejemplo. El evangelio está muy claro y yo creo que de lo único de lo que se puede acusar a Francisco ha sido de seguir el evangelio a rajatabla. Y el evangelio habla de visitar a los presos. El jueves santo estuvo entre presos. Ha muerto un lunes de madrugada. El jueves estuvo con presos. Un día que perfectamente podría haber estado celebrando la Semana Santa en la mayor de las catedrales, pues se fue a la cárcel. Francisco, que cuando veía a gente sufriendo, tuvieran el color de piel que tuvieran el credo que tuvieran, se comprometía. Y si algo le molestaba, le decía. Yo creo que dentro de los récords que ha batido este Papa está el número de disculpas, el número de veces que se ha disculpado, que ha roto algo, ya habló de que en el seminario había mariconeo, se disculpó. Habló de que en Lampedusa se parecía un campo de concentración. Le dijeron los judíos que eso de los campos de concentración es algo muy suyo. Se disculpó también. Lo he visto esta mañana el vídeo, le cogió a alguien de la sotana y le dio un guantazo a la señora diciéndole: pues tengo un poquito de intimidad. Se disculpó también. Al final es absolutamente humano. Y sobre todo, todos nos equivocamos. Estoy pensando, por ejemplo, en Trump, y yo creo que la grandeza no está tanto en ser el POTUS, el presidente de Estados Unidos, sino en cuando metes la pata, reconocerlo. Precisamente ese pie lo aprovecho para ir con el asunto que nos ocupa, ¿no? Trump. Me da la sensación, por apuntarlo desde un punto de vista, desde un enfoque no tan noticioso, sino más reflexivo, que Trump entiende la presidencia estadounidense, ese POTUS, casi como una monarquía absoluta. Sí. Desobedece a los jueces, que le dice: no, tienes que traer a este migrante con el que te has equivocado. Pues no lo traigo, me da igual. Amenaza a un cargo independiente, como Jerome Powell, se irrita, tiene rabietas de monarca absolutista, un Fernando VII mal traído. Sí, decía Unamuno, en El sentimiento trágico de la vida, que para entender al filósofo hay que entender a la persona que está detrás del filósofo. En este sentido, Trump lo que es un gestor de hoteles,
atendiendo a la historia bastante malo. Que se ha arruinado un montón de veces. Eso es, que se ha arruinado, y si se ha desarruinado ha sido después de algún viaje a Moscú por un lado y acabó sus días empresariales en la televisión, en medios de comunicación. En este sentido, Trump es una persona que su relación con la economía es una relación absolutamente industrial. Y desde esa perspectiva él ve el mundo como si todavía siguiéramos en un mundo industrial. Ese mundo digital le queda lejísimos. Pensando en que hay que entender a la persona, permíteme un pequeño guiño muy rápido también, Francisco, Jorge Bergoglio era argentino. Y hay que entenderle también como argentino, y era jesuita también. Benedicto XVI, que hemos tenido el privilegio de ver a 2 papas en paralelo, era alemán. Y hay que entenderle también como alemán y académico. Al final los alemanes tienen un perfil muy mecanicista, muy reglamentario. Los dos, aunque tuvieran sus diferencias, se han llevado estupendamente. Yo esta mañana he visto en un medio de comunicación una entrevista que le hicieron a Milei antes de ser presidente, en la cual decía que el Papa, que Francisco era como el diablo. Después de esa entrevista fue a recibirle al Vaticano y los dos se han llevado bien. Es decir, me gustaría quedarme pensando en Benedicto y en Francisco con su polarización, su oposición y cómo los dos fueron capaces de construir puentes, como hace un buen pontífice, un buen constructor de puentes. Y en este sentido, Trump, entendiendo a Trump como constructor de hoteles, pues el pobre hombre yo creo que no sabe por dónde le está soplando el viento. Hablas, y quiero recuperar esa idea de el entendimiento de la economía, del concepto de la economía para Trump, que es claramente de raíz industrial. Da la sensación de que no entiende que desde los 80, 90 y sobre todo el siglo XXI la economía se articula en torno a cadenas globales de valor, en la que, mal que le pese, pues se ha articulado así el mundo, y ahora deshacer eso no está en manos ni siquiera del POTUS, como decías tú. Correcto. Tenemos que entender que en el mundo industrial, en el que afortunadamente cada vez estamos dejando de estar a mayor velocidad, era un mundo en el cual había una desigualdad social muy marcada. Predominaban las economías de escala. Tú o encajabas con el sistema, o si tenías, por ejemplo, algún tipo de discapacidad, te ponían a vender el cupón. En ese mundo industrial absolutamente estandarizado. En ese mundo industrial, por ejemplo, la Iglesia tenía corrupción, pensando en la curia. Había sacerdotes, había pedrastía. La mujer estaba mal vista en la Iglesia. En ese mundo industrial en el que Trump todavía vive, es absolutamente necesario hacer reformas. Esas reformas no las puede hacer una sola persona. Las debemos de hacer entre todos, poquito a poco. Hay una idea fundamental que es el concepto de servicio. Rafa, ¿por qué estamos aquí? Pues para servir, para echar una mano, pues para intentar construir un mundo un poquito mejor. Ese servicio se confronta directamente con el egoísmo asociado con, no quiero usar el término empresario, con la persona, el semoviente, que acaba pensando solo en su ombligo y trata de forzar al mundo para que siga sus dictados. Afortunadamente ese mundo industrial cada vez está más atrás. Las fronteras es un concepto industrial. Trump no hace más que hablar de fronteras. Frente a ese Trump hablando de fronteras, tenemos, por ejemplo, a Francisco, que le daban igual las fronteras, y vuelvo a la raza, vuelvo a la religión. Al final lo importante, Rafa, somos las personas. Tenemos la obligación de poner a la persona en el centro. Me hace gracia porque hablas de la necesidad de negociar, de dialogar, y seguro que hasta desde el equipo de asesores heterodoxo del que se rodea Trump te dirán que ellos están negociando, porque ellos lo que han hecho es lanzar una baza para a partir de ahí negociar. Pero claro, hasta esto les queda, no sé si grande, pero desde luego lo interpretan de forma rara, porque la tercera cuarta economía del mundo, como es la japonesa, que era la más proclive, se suponía, de sus grandes aliados a negociar, a pesar de lo que pasó en los acuerdos del Plaza, que ya lo hemos mencionado aquí, en el 85, pues resulta que se han encontrado con que han dicho, bueno, ¿qué queréis? Sí. Y ha cundido la interrogación entre la delegación estadounidense. Es difícil negociar algo cuando no se sabe qué quieres.
Al final, lo de soplar y sorber al mismo tiempo es muy difícil. Yo creo que estamos... el 20 de enero, lo comentaba ayer en clase con unos alumnos de Estados Unidos, yo el 20 de enero no tenía ningún tipo de expectativa con Trump, ni positiva ni negativa. Mis alumnos son de Nueva York, que es un estado que es más proclive a Kamala que a Trump, pero con independencia de eso, mi miedo era que me vieran demasiado trumpista. Ahora sí que tengo una opinión absolutamente forzada, forzada por las circunstancias. Uno de mis alumnos vino de Nueva York antes de ayer y nos enseñó unas fotos en el aeropuerto de chocolatinas con la cara de Trump. Y me dice, nunca antes un presidente de los Estados Unidos ha tenido fotos, pero un stand enorme de chocolatinas con la cara de Trump. Y yo les comentaba... Les hablé entonces del behavioral finance. ¿Hasta qué punto el inversor ya no es racional, pensando para la economía ortodoxa, sino tenemos emociones y nos dejamos llevar por esas emociones? Pues esas chocolatinas con la cara de Trump, a mí de las cosas que más me gusta y puedo reconocer en público que me encanta es el chocolate. Pues asociar ese chocolate con la cara de Trump dices, joder, pues qué cosas. La realidad es que esa estética cuidada y dulce está en oposición absoluta con el contenido, no quiero ni llamarlo ética. Él quiere tener un dólar fuerte. Un dólar débil. Él quiere efectivamente tener un dólar débil y lo que está haciendo es, para tener un dólar débil, me recuerda mucho a esos comunistas que quieren la igualdad y que acaban llegando a esa igualdad, pues vamos a ser todos igual de bajitos y a los que sean más altos les cortamos las piernas por las rodillas. Está forzando la máquina hasta unos extremos en los cuales cualquier relación económica en relación con lo que él está pensando o haciendo no tiene ninguna lógica. Todavía queda algún trampista, algún cafetero, muy cafetero, que dice, no, es que es un empresario, no, es que está negociando. ¿Pero negociando para qué? Si es que la gente lo que está haciendo es salir huyendo. Que yo si puedo elegir... China está quedándose quieta. Absolutamente. Dice, pues si no sé qué pasa, yo aguanto aquí, tengo cierto músculo, a ver qué pasa cuando se vacíen un hecho, Rafa, objetivo supermercados. Es que Ucrania tiene aranceles y Rusia no tiene aranceles. Esto es un hecho objetivo. Y luego los aranceles a China de más del 200%, yo personalmente no me lo creo, salvo que esté acordado por detrás. Pero si es que eso es la propia retórica populista del que pone su cara en una tableta de chocolatina. Porque da igual poner un 50 en el momento que ya no es rentable para un chino, para un empresario chino, exportar a Estados Unidos a partir del 35% de arancel, le puedes poner el 245.000%. Que eso es predicar a los ignorantes de los que quieres tener apoyo. Da igual, el comercio ya está a cero. Puedes seguir diciendo más aranceles, no va a pasar nada. Es teatro, Rafa, teatro. Es teatro y un teatro en el que tenemos que movernos. ¿Qué hacemos? ¿Hay que buscar mercados alternativos? ¿Hay que esperar a que este señor, algunas fuerzas ocultas, lo embriden? Porque te pones a pensar y dices, bueno, pues apuesto por Canadá. En este caso es una economía pequeña, quiero decir, es más pequeña, por ejemplo, que la francesa y que la alemana, pero tiene muchos recursos naturales y es muy grande el país. Apuesto por México, que la gente pensará, bueno, un país iberoamericano que tiene más PIB que España y que tiene más industria que España. Apuesto por China, pero es que no respetan los derechos humanos. Entonces, ¿qué hago? A ver, yo creo que tenemos que lo hemos comentado varias veces en la tertulia, Rafa, tenemos que diferenciar qué es ruido de qué es valor. Cuando comentas Canadá, México, añado yo Groenlandia, el Canal de Panamá, todo eso es ruido. Cuando Trump usa esas cartas es porque quiere desviar nuestra atención. Pero yo no me refiero a esas cartas, me refiero a dónde buscas tu alternativa. No, ¿en qué socios buscas tu alternativa? A lo que voy es... bueno, vale, ahora voy a esa respuesta, pero siguiendo por el ruido, ya le han embridado muchas veces. Y voy a responder. O sea, con Zelensky, cuando vimos el esperpento aquel, el lunes siguiente ya no se volvió a hablar nada más de él. ¿Quién le embridó un poquito? Supongo que tuvo que ver algo Rusia en esa relación. Que no lo vimos, pero alguna llamada hubo, que estamos viendo ahora en los esfuerzos enormes que se están haciendo por la paz en Ucrania. Con los aranceles, cuando sacó la carta de los aranceles, hemos visto como el Standard & Poor's se metió un guantazo tremendo y desde la parte tecnológica de Estados Unidos le han embridado. Por lo tanto, ¿hacia dónde hay que mirar? Pues yo personalmente ya he comentado aquí varias veces que estoy empezando a aprender ruso y cada vez Moindruk, se dice amigo mío en ruso, spasiba, luego el árabe tampoco viene mal, pensando en que son nuestros vecinos del sur, pero con muchísimo cuidado, tenemos que potenciar nuestras fronteras, cuidado con Marruecos en concreto.
China, y no quiero decir Mercosur, Rafa, por no repetirme mucho, pero bueno, yo creo... Hay que apuntarlo. Hay que apuntarlo, y Canadá. Al final, es que la Commonwealth a mí no me acaba de dar confianza. Los Five Eyes tampoco me acaban de dar confianza. Yo miraría a todo el mundo, salvo a la Commonwealth y los Five Eyes. Anda que no es grande el mundo, Rafa. Es grande, pero ahora mismo está bien convulso. Quiero un apunte para nuestra economía solo, porque nos quedan pocos minutos ya, Luis. Hemos terminado 2024 con un engañoso 101,8% de deuda sobre PIB. Digo engañoso, siendo malísimo, que sabemos que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento nos situaría, si lo cumpliéramos, en un 60, es decir, tenemos casi 42 puntos porcentuales por encima, pero digo engañoso porque la cifra absoluta, que al final es lo que debes, está en 1.646.000 millones de euros. Seguimos en zona récord, pero hemos conseguido bajar el ratio. ¿Por qué? Ya lo sabemos, lo hemos explicado 1000 veces. Porque ha subido nuestra cifra total de PIB. Sí, de PIB, correcto. Hemos tenido una economía más grande cuando comparamos nuestra deuda. Sí, no, y además hay factores asociados como la inflación y al final, dime. Pero no, pues te quiero decir que con un pacto de estabilidad y crecimiento suspendido tenemos un 3,3% de déficit y un 101,8% de deuda sobre PIB. Es decir, muy lejos de cumplir. Y no entraríamos en el euro ahora mismo. A ver, no entraríamos en el euro, pero viendo desde Europa, un chiste yo creo que es muy representativo es, hay 3 personas descalzas y viene un león corriendo. Y una se pone unas zapatillas deportivas y le preguntan las otras 2, ¿por qué te pones las zapatillas si el león corre más que tú? Y le responde, no, yo no quiero correr más que el león, quiero correr más que vosotros 2. En este sentido, España va mal, pero afortunadamente para España, con el león, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, por un lado Alemania lleva encadenando semestres en recesión, y sobre todo pensando en el déficit, decía el primer ministro francés que la situación de Francia es catastrófica. Tienen un déficit del 5 y pico. Y tienen recortes que también el primer ministro francés acaba de comenzar su mandato. O sea, lo que va a decir es la casa que me he encontrado es un desastre porque voy a tratar de mejorarla. Pero pensando en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el león está ahí, el león viene corriendo, pero España tiene las zapatillas puestas mientras hoy por hoy Francia y Alemania están descalzos. Ahí estoy tranquilo. Bruselas de momento se hace la loca con los 25.000 millones del pacto, del último tramo que le hemos pedido. Se lo hemos pedido en diciembre, y sigue mareando la perdiz. Pero es que volvemos al teatro, los fondos europeos, Rafa. De los 183.000 millones que tenemos que gastar antes del 31 de diciembre de 2026... apenas hemos asignado 70.000, entre 70.000 y 80.000. Tenemos pendientes 100.000 millones de euros que habrá que devolver. ¿Con intereses? Depende, pero si te los han dado, sí hay que devolverlo con intereses. Pero es todo teatro. Nosotros seguimos pidiendo dinero para que nos lo den, y una vez nos den el dinero, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? Si es que el problema que tenemos en España es, por ejemplo, Rafa, no hay presupuestos generales del Estado. Te iba a decir que si influía en toda esa dinámica y en ese teatro que nos tienen ahora mismo planteado desde Bruselas, el hecho de que sigamos sin presupuestos. Hoy mismo defendía el PP en el Senado una moción intentando obligar al gobierno a presentar presupuestos, hablando de obligación constitucional, etcétera. A ver, si no hay presupuestos, y esto no lo digo yo, lo dice la Constitución, no hay nadie sentado al volante. Esta es la realidad que tenemos en el gobierno de España. Ahora, dicho lo cual, sin presupuestos generales del Estado, ¿se puede gobernar? Pues el PSOE lo ha hecho bastantes veces y el Partido Popular también. Pues seguimos con el teatro. A mí la rabia que me da es que tenemos una oportunidad con los fondos europeos, tenemos una oportunidad con la falta de profesionalidad de Trump, tenemos otra oportunidad con la situación de Alemania y Francia, y es probable que dejemos pasar todas esas oportunidades por cuitas partidistas, por estar pegándonos entre el gobierno y la oposición, que la oposición tampoco tengo muy claro dónde está. Falta altura de miras, faltan pactos de estados y proyectos comunes. Luis, como siempre, un placer hablar contigo. Muchas placer gracias. Compartir. Un abrazo. Un abrazo. Hasta la próxima. Ahora nos vamos a ir al boletín de la 1 de la tarde, que lo trae Blanca del Tronco, no se lo pierdan. Y luego nos queda toda una hora, media sesión en Radio Intereconomía. Vamos a hablar de seguros con García Ochoa, de crowdfunding inmobiliario con Urbanitae. También conocemos Mio Group y el departamento HCM de CEGID. No se vayan, sigan, que continúa media sesión en Radio Intereconomía.